Primero vamos a hacer un resumen de nuestras marcas y los mercados donde participamos. Primero en el sector residencial, con productos tipo split muro y bombas de calor. Trabajamos con la marca Midea. Después en el sector comercial liviano, que son los split ducto, cassette, piso cielo. Trabajamos con Midea. Y también ofrecemos equipos tipo mini VRF con Toshiba. A nivel comercial, tenemos chillers modulares y fan coils de la marca Midea, compactos también de Midea, compactos de Carrier y VRF de Toshiba. Para todos los proyectos aplicados, que son los chillers de alta capacidad, tornillo, centrífugos y chillers terminales, como manejadoras, fan coils o cajas VAV, trabajamos con la marca Carrier. Y finalmente, ofrecemos también toda una gama de software y controles para esos proyectos. Controles BMS, la gama iView de Carrier. Y los software tenemos el más conocido que es el Hub, pero también tenemos el Chiller System Optimizer o el Commercial Invest, que veremos durante de esa capacitación. Entonces, las fábricas con quien trabajamos a nivel mundial, con Carrier trabajamos con Estados Unidos, donde se fabrican los chillers centrífugos. Trabajamos con la fábrica de Francia, que fabrica todos los chillers scroll y tornillo. También trabajamos con la fábrica de China, que ofrece una gama completa de chillers, desde scroll a centrífugos y equipos manejadoras y fan coils. Para los compactos trabajamos con la fábrica de Turquía, que ofrece hoy en día toda una gama de compactos inverter, y con la fábrica de Brasil, que ofrece compactos estándares. Con la marca Midea, todas las fábricas, tanto residencial como comercial, están en China. Y para Toshiba trabajamos con las fábricas de Japón y de Tailandia. El foco de ese webinar es enseñarles cómo ocupar nuestros productos y nuestro software en todas las etapas de un proyecto HVAC, que van desde el cálculo de cargas térmicas, el diseño de sistemas, la selección de equipos, el análisis energético, la instalación y puesta en marcha, y por terminar la operación y mantenimiento. Ese programa de capacitación contiene 10 clases de una duración de una hora y media promedio, todos los jueves a las 16 horas hasta el 1 de octubre. Para asistir a esas capacitaciones pasaremos las licencias para los software Carrier por una duración inicial de 3 meses. Terminaremos esas 10 sesiones con un test de aprobación para entregarles certificados y reconocimientos para los mejores. El calendario de capacitaciones empieza hoy, 23 de julio, con el cálculo de cargas con el software Hub. La próxima semana seguiremos con Hub, con el diseño, terminando el cálculo de cargas, empezando el diseño de sistemas. La tercera semana también trabajaremos únicamente con el Hub, con el análisis energético. Luego atacaremos la parte de diseño de plantas. Ahí vamos a trabajar con un software que se llama el Chiller System Optimizer. La quinta fecha será para la selección de equipos chillers. Entonces le vamos a enseñar cómo ocupar el software de selección, pero vamos a ver cómo también exportar esas selecciones hacia el Chiller System Optimizer y hacia el Hub para poder hacer análisis energéticos. En la sexta fecha veremos la selección de compactos
Y acá también veremos un software que se llama el Commercial Invest, que permite evaluar retornos de inversión para sistemas compactos. Y veremos también cómo ocupar esos resultados con el módulo de análisis energético del hub. La sesión 7 veremos la selección de terminales, principalmente manejadoras y fan coils. Veremos cómo ocupar los reportes del hub para poder seleccionar los equipos. La sesión 8 veremos la selección de equipos tipo VRF de la marca Toshiba. La sesión 9, el 24 de septiembre, veremos la puesta en marcha y el mantenimiento de Cheaters Carrier, viendo el software y el sistema de control integrado que se llama el PIC6, pero también viendo el Cheater Service que permite revisar todos los parámetros de operación del equipo. En la última fecha veremos la puesta en marcha y mantenimiento de sistemas VRF Toshiba. Y después de esa última fecha, les convocaremos a un examen, un test online, para luego entregarles sus certificados. Ahora voy a dejar la palabra a mi compañero Daniel Rosas, que es Product Manager y que le va a enseñar el software Hub. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Rosas. Como ya comentó Pierre, soy Product Manager para HVAC, especialista además en los software, especialmente en Hub, y todos los que tienen que ver con el tema de eficiencia energética, cálculo de cargas térmicas, y estaré presentando el primer módulo, bueno, los 3 primeros módulos de este programa de capacitaciones que hemos preparado para ustedes. El primer módulo, bueno, como información primero importante sobre el webinar, ya lo hemos comentado, pero se lo recuerdo. Es importante que mantengamos el audio y las cámaras desactivadas para mantener una mejor conexión. Eso es importante que lo tengamos presente todos. Las preguntas, consultas, dudas sobre el software, sobre el webinar, los pueden ir haciendo a través del chat. Ahí están mis compañeros respondiendo algunas preguntas. Vamos a tratar de responder algunas inquietudes al final de la presentación, y las que no alcancemos a responder al final lo enviaremos vía mail vamos a recopilarlas y enviarlas vía mail. Para su tranquilidad, el webinar será grabado y luego lo compartiremos a través de nuestras plataformas. Esto es porque entendemos que va a ser un poco complicado ver lo que yo estoy haciendo en el software, y además intentarlo hacer ustedes. Si ustedes pueden llevar el mismo ritmo que podría llevar yo, perfecto, podrían hacerlo perfectamente, pero quizás las personas que aún están iniciando en el hub o iniciando en el tema, quizás no podrían llevar la misma rapidez o la misma velocidad con la que yo puedo ir. Por eso mismo vamos a grabar todo el webinar para después ustedes lo tengan como referencia y puedan compartir, puedan ver detalladamente cuáles son cada uno de los pasos, cuáles son las variables que se colocan en cada uno de las opciones que tiene el software. Y al final esto es un programa que no pretendemos, digamos, que aprendan todo en una sola sesión, pero sí darle los tips de operación, cómo funciona, cuáles son los métodos que utiliza el hub como conceptos para hacer sus cálculos, y de cierta forma iniciarlo para los que apenas están conociéndolo, y fortificar a los que ya manejan la herramienta. Por eso les pido que si no tienen las licencias activas, por ejemplo, eso es un tema importante que hemos estado tratando de ver antes de la capacitación. Si no tienen el software activo, no se preocupen por los momentos. Lo importante es que estén atentos al software, estén atentos a todos los comentarios que voy a hacer yo, a todos los tips
que voy entregando en el software, durante la presentación, para que puedan captar el máximo del contenido que le tenemos preparado. Eso como recomendación inicial. Bueno, ya comentamos Pierre, estaré presentando con Pierre, estaremos presentando los tres primeros calendarios, que serían carga térmica 1, donde vamos a hablar de todo, cómo ingresar datos, de qué viene el software, cuáles son sus principales herramientas. Después en cargas térmicas 2, vamos a hablar sobre la selección de sistemas, la comparación para elegir sistemas de aire acondicionado. Y en la tercera edición, que sería el 6 de agosto, y la última de Hub, directamente con su programación, sería simulaciones energéticas basadas obviamente en lo que hemos visto en cargas térmicas 1 y cargas térmicas 2. Entonces, bueno, vamos a empezar con el contenido. Este es el contenido de las tres presentaciones, digamos, como base. Esta presentación también la vamos a hacer llegar a ustedes, así que no se preocupen, que también porque además de ser la presentación, es como una guía del paso a paso de todos los inputs y todos los datos que tenemos que introducir al software para llegar finalmente a los resultados, a los informes, que es lo que necesitamos como primera etapa de un proyecto. Entonces vamos a hablar primero sobre una introducción al Hub. Como segundo tema, la metodología, qué es lo que usa el Hub, o sea, cómo hace sus cálculos. Después nos vamos a ingresar, vamos a ver las cargas de datos en el edificio, o sea, cómo cargamos datos dentro del software. Ya si esto será un poco más práctico, vamos a ir al software, vamos a introducir datos, voy a explicar cada uno de los parámetros y sus conceptos. Como cuarto punto, ya esto sí sería para las próximas clases, sería la definición de los sistemas energéticos para la próxima clase, y para la tercera sesión serían las plantas de producción para aire acondicionado y los análisis de consumo de energía. Entonces hoy, como primera sesión, deberíamos llegar hasta cargas de datos del edificio como primer módulo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la introducción al Hub, que empezamos con la historia. Es un programa que data ya de más de 30 años, muchas actualizaciones en sus inicios. Las personas que tienen mayor experiencia sobre esto, sobre los proyectos de aire acondicionado, sabrán que vienen usando este software desde hace mucho tiempo. Además, es un software que pertenece a eDesign. eDesign es todo un eDesign Suite by Carrier. Esto es un programa que tiene Carrier donde compila no solamente el Hub, sino otro software como vamos a ver a continuación, sobre cargas térmicas, sobre análisis de energía. Son pequeños módulos de cada uno, pero son un conjunto de software que hacen el eDesign. Como dato importante y relevante, el software Hub está avalado y reconocido por la ARAE, que es la Asociación Americana para Aire Acondicionado. Esta asociación avala el Hub como un programa válido para cálculos de cargas térmicas y análisis de energía. La última versión es la 5.11 y data del año 2011. Esperamos que este año aparezca la versión 6.0, ¿ok? Y como comentario ideal, el procedimiento de cálculo es una marca registrada por Carrier. Es la única marca que tiene un procedimiento de cálculo registrado, ¿okay? Esto es lo que le comentaba, la siguiente slide, el eDesign Suite, que tiene un conjunto de software especialmente diseñados para los especialistas en aire acondicionado, bien sea en su fase de proyecto o de ingeniería, en su fase de revisión, en su fase de operación. Tenemos el Hub, cargas térmicas, diseños de tuberías, el Building System Optimizer, que es para edificios, y bueno, además tenemos algunos otros que son más especializados, como el Chiller System Optimizer, que lo vamos a estar revisando en la sesión de selección de chillers, y el Commercial Invest, que es especial para rooftop, que también lo vamos a estar revisando en este programa en la sesión 6 o 7, no recuerdo bien. Pero todos estos software son herramientas que nosotros
ponemos a disposición para ustedes en virtud de tener cercanía con nuestros clientes, con los proyectistas, con los instaladores, con los operadores, con los que hacen mantenimiento y también con los clientes finales. Eso es importante que lo tengan en consideración. Todos estos software están disponibles para su uso siempre que nosotros tenemos como condición o como política que mantengamos una relación bien cercana en cuanto a los proyectos que se están desarrollando, y de esa forma, bueno, nosotros vamos a seguir otorgando licencias gratuitas, básicamente con las personas o los clientes o los interesados que trabajen con nuestros equipos, básicamente. ¿Okay? Bueno, principales características del hub, como les comenté, está orientado a profesionales con un conocimiento medio en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Esto es especial para todas las personas del medio, bien sea, como les comentaba, ingenieros, técnicos, incluso también se podría explorar un poco a arquitectos, personas que hacen mantenimiento, operación, todo ese tipo de, cualquier persona involucrada en sistemas de aire acondicionado. El Software Hub es una herramienta donde, bueno, ayuda a todos los profesionales que requieren diseñar sistemas de aire acondicionado para básicamente dimensionar y calcular cargas térmicas de espacios correspondientes, luego seleccionar los equipos que sean los más idóneos para esa solución y, bueno, posteriormente poder hacer análisis de energía en base a los inputs o a los datos introducidos. Como comentario adicional, el Hub utiliza el método RAE de las funciones de transferencia para los cálculos de carga y las técnicas de simulación energética detallada para las 8.760 horas anuales. Eso quiere decir que el Hub posee dentro de su mecanismo, su metodología de cálculo, todos los perfiles para muchas regiones del mundo, o muchas ciudades del mundo, donde vamos a trabajar con las horas en base a las cargas térmicas que hemos introducido en las primeras inputs. Bueno, esta información, el Hub estima las cargas de diseño de refrigeración y calefacción en edificios de tipo comercial, digamos, y básicamente, haciendo un resumen, tratamos de entonces dimensionar los componentes de estos sistemas para su posterior instalación. Voy a ir pasando. Además, el Hub como procedimiento, vamos a compartir información sobre el primer módulo, que serían las cargas térmicas. Esa información se va a compartir, digamos, con la simulación de energía, con lo cual nos vamos a tener resultados básicamente de operación de sistemas en términos de consumo, en términos monetarios, de un sistema de aire acondicionado seleccionado. Entonces, el Hub tiene la particularidad de compartir cargas térmicas o los cálculos de cargas térmicas, hacerlo en una simulación sobre las 8.700 horas del año y estimar o hacer un cálculo de cuál es el costo de operación por cada uno de esos sistemas. Por eso luego podemos comparar cuál sería el sistema más económico en términos de qué es lo que requiere el cliente. O sea, si quiere un sistema con mejor eficiencia, obviamente eso va a ser un poco más costoso en términos de primera inversión, o quiere un sistema un poco más barato, pero que tenga, o sea, un poco para establecer la relación o los datos o la expectativa que requiere el cliente. Vamos a hablar un poco ahora sobre la terminología Hub. Esto es importante que lo empecemos a manejar, ya metiéndonos en lo que significa el software, en lo que hablamos como terminología. Hay 6 elementos básicos dentro del Hub, que serían los elementos, los espacios, las zonas, los sistemas y los edificios. ¿Okay? Para
para conceptualizarlos, vamos a escribir una definición ya con términos, digamos, un poco más técnicos, digamos. Entonces, vamos a definir elementos como cualquier componente de una estructura o de un edificio que esté asociado a una pérdida o una ganancia de calor. Es decir, los elementos pueden ser muros, ventanas, las mismas personas, cualquier elemento dentro de un espacio que sea que esté asociado a una pérdida o una ganancia de calor se denominan elementos. Como les comenté, ejemplos, los suelos, la iluminación, la ocupación, los equipos eléctricos, las infiltraciones y cualquier otra fuente de calor que podría estar relacionado con una ganancia o pérdida de calor. Ahora, los espacios es la parte comprendida por uno o más elementos a través de los cuales hay un flujo de calor. Es decir, ya empezamos a relacionarlos unos con otros. Los espacios, que son los que vemos aquí, vendrían siendo el conjunto de elementos determinados en un área específica o en un volumen específico de aire donde vamos a tener un flujo de calor o un flujo de energía, digamos. Las zonas, como terminología hub, o como lo define el hub para su concepto, es el conjunto de uno o más espacios bajo un único control de termostatos, es decir, esto vendría siendo como la configuración o el confort de temperatura que requerimos para un espacio en particular o puede ser un espacio particular o un conjunto de espacios. Como tercer elemento vamos a distinguir los sistemas de aire acondicionado. Esto vendría siendo el conjunto de zonas en este caso, o el conjunto de controles de equipos que proveen refrigeración y calefacción a una región del edificio o a una zona del edificio. El sistema, por su particularidad, puede ser una zona o múltiples zonas. Entonces, básicamente, va a distinguir el control que definamos en cada una de las zonas. Esto vendrían siendo, digamos, ya los equipos directamente de aire acondicionado, los rooftops, manejadoras de aire, sistemas BRF, sistemas terminales 2 tubos y 4 tubos. Ya aquí hablamos un poco más de términos de equipamiento de sistemas. ¿Y cuáles serían los elementos o las zonas a donde sirven estos sistemas de aire acondicionado? Luego la planta de equipos es el conjunto tengamos por su nombre, de equipos y su control que suministra frío o calor a través de las baterías. Entonces, esto vendría siendo cualquier fuente de energía que necesiten los sistemas para su funcionamiento. Es decir, plantas térmicas, plantas de vapor, calderas, cualquier sistema o equipo de aire acondicionado que no sea autónomo para generar su propia energía, digamos, necesita una planta externa para generar su energía, lo vamos a definir como plantas de equipo. Entonces, como le comenté, serían plantas térmicas con chiller, torres de enfriamiento, plantas de vapor, calderas, todo eso vendría siendo los equipos. Y edificios vendría siendo la parte o la terminología que utiliza el hub para definir el conjunto de plantas y sistemas incluidos dentro de un espacio o dentro de una edificación. Entonces, si hacemos una analogía, vamos a decir que los edificios contienen las plantas, bueno, las plantas y edificios, las plantas contienen los sistemas contienen una o un conjunto de zonas, y las zonas contienen uno o un conjunto de espacios, y los espacios al final, bueno, contienen uno o un conjunto de elementos. De igual forma lo podemos ver desde elementos hacia edificios. Un conjunto de elementos hacen un espacio, un espacio o un conjunto de espacios definen las zonas. Un sistema, un conjunto de zonas va a requerir un servicio a un sistema, y así sucesivamente. Bueno, los sistemas están nutridos por las plantas y un conjunto de plantas van a definir los edificios.
Esto es importante que lo tengan claro para luego cuando estemos en el software tenerlo bien presente. La metodología HAP, ¿qué es lo que hace? El HAP, ya les había comentado esto, el HAP es un programa que utiliza las cargas térmicas para calcular las cargas de espacios, zonas y sistemas. Vamos a determinar los caudales, vamos a dimensionar las baterías, vamos a dimensionar los ventiladores para cada uno de estos espacios o para cada uno de los sistemas. Vamos a dimensionar enfriadoras y calderas, chiller y caldera, plantas térmicas. Y el HAP básicamente lo que toma es estos datos compartidos, comparte los datos que hemos calculado aquí para simularlos con toda con la información que tenemos de las 8.760 horas del año, para simular ahora los sistemas, simular las plantas, simular en este caso los edificios, pues, generando gráficas sobre costes, gráficas sobre consumo, incluyendo además elementos que no sean de aire acondicionado, es decir, iluminación, escaleras mecánicas, ascensores. Entonces podríamos hacer básicamente un buen análisis energético de un edificio completo, no solamente con elementos de aire acondicionado, sino de cualquier elemento que sea un consumidor de energía. Importante, cómo hace el HAP el cálculo de refrigeración, es decir, cuando tenemos, cuando estamos en época de verano, necesitamos en los espacios refrigeración o modo frío. Para este caso, el HAP utiliza los perfiles de carga. Vamos a utilizar perfiles de carga por cada una de las horas del año, es decir, por las 8.760 horas vamos a determinar cuál va a ser la carga en cada una de esas horas. Entonces, el ciclo o los horarios más críticos o el día crítico se calcula en base a esa condición, al día más caluroso del año, en base a los perfiles de carga que genera el software. Mientras que para calefacción, las cargas o la potencia de calefacción se calcula solo en una única condición de diseño, es decir, no es en base a todo el perfil del año, sino a una sola condición de temperatura, en este caso en invierno. ¿Okay? Para el análisis de energía, bueno, esto ya lo he comentado. El HAP, luego utiliza esta misma información para hacer la simulación en las 8.760 horas con los datos climáticos estadísticos que posee el software en su programación. Aquí les dejo un proceso desde de cómo se debe hacer una carga de datos desde que empezamos con lo que es la climatología hasta que definimos los costos, pasando por la definición del edificio, la definición de los sistemas, las centrales térmicas, luego definir los parámetros económicos y de esa forma entonces obtenemos todo lo que sería la trazabilidad del proceso de un cálculo en HAP. Esto lo dejo para que luego cuando tengan la presentación lo detallen un poco más. Igual vamos a ir de cierta forma análoga cuando estemos en el software, pasando por cada uno de estos términos y después ustedes lo pueden revisar con detenimiento. Bueno, vamos entonces ya a entrar de lleno en lo que es el HAP como software, en lo que es el ambiente HAP. Ya hasta aquí llegamos con la presentación, digamos, como slide. Ahora, como les comenté, los que quieran acompañarme en el software, lo pueden hacer. Sin embargo, bueno, lo ideal es que estemos atentos a lo que yo voy haciendo y lo que voy comentando para iniciar. Un punto importante que ha sido tema de muchos comentarios o de muchas preguntas es sobre la licencia. Voy a compartir un poco aquí un momento sobre la licencia y se los comento ahora para que estén tranquilos. Sabemos que había muchas personas que tenían su licencia anteriormente con una empresa o con un company name. Cuando nosotros enviamos la licencia viene un número de cliente, después viene un company name, después viene la licencia y después viene la fecha. Si tienen problemas con el company name, es decir,
que es diferente al de su última licencia enviada, lo que deben hacer es ingresar en el menú inicio, escribir Change Company Name, pinchar ahí, aparece una ventana y simplemente aceptar ahí y cambiarlo. Es decir, si el company name que le enviamos nosotros es diferente al que tienen actualmente, simplemente lo que deben hacer es cambiarlo aquí por el nuevo, cambiar, pinchar sobre Change Your Company Name y ahí puede tomar la licencia con el company name que hemos enviado actualmente. Eso es un tema recurrente de error que, bueno, lo comento para que, lo revisen. Igual, si tienen problemas, envíenme un correo, nos envían un correo y le respondemos sobre lo que puede estar pasando. ¿Okay? Bueno, ahora sí, voy a ingresar al software. No. Bueno, cuando ingresan al software, como primera ventana, aparece, ya va, quiero que vean algo primero. Ok, esto. Como primera ventana aparece las preferencias del software. Vean que tenemos posibilidad de aplicar referencia. Bueno, primero vamos a general. Por defecto, el software viene en unidades inglesas. Perdón, sí, en unidades inglesas. Nosotros trabajamos regularmente en unidades métricas. Entonces, lo ideal es que lo cambien a unidades métricas. En tal caso, que necesiten en algún momento presentar algún proyecto en unidades inglesas, simplemente se van a preferencias, cambian a unidades inglesas y el mismo software hace toda la conversión, no hay que hacer nada. Entonces lo vamos a dejar en unidades inglesas. Aquí deberán entonces poner el email de su contacto en Carrier para básicamente compartir los ficheros o compartir los archivos de los software y así nosotros podamos darle recomendaciones sobre su uso y todo el tema. Sobre el proyecto, ya entrando un poco sobre lo que venimos, sobre lo que vamos a comentar aquí, hay 4 opciones en las preferencias. Primero, esto es básicamente sobre las normas aplicables. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, yo creo que sí. Sí, Daniel. Sí, ok. Bueno, esto básicamente son 4 renglones que tenemos aquí sobre las normas aplicables que están dentro del software. Si bien como les comenté, podemos tener normativa LEED. Están incluidos también los estándares de ARRAE 62.1 62.1 para ventilación, en que hay normas desde 2014, desde 2001 hasta la 2016. Estándar de energía, también basado en ARRAE. Tenemos la norma desde 2004 hasta 2013. Y esto es básicamente porque como el software es avalado por ARRAE, hay mucha información por defecto o mucha información que trae el software cargado en base a la normativa ARRAE. Entonces, sobre ventilación, sobre energía. Entonces, básicamente, si por proyecto necesitamos hacer, por especificaciones, el proyecto pide que todo sea en base a ARRAE, podemos rápidamente obtener todos sus datos sobre ventilación, sobre cómo haces el cálculo de energía. Toda esa información está contenida dentro del software y simplemente lo que debemos es ingresarla. Y después hay una opción para colocar esto es una unidad o el símbolo del monetario. Hay dólares, libras, euros. Entonces, bueno, aquí usamos el peso. Igual la unidad de medida no tiene nada que ver porque cuando llenamos las tarifas para el consumo de energía lo ponemos en unidades tal cuales como si fueran pesos.
o los podemos poner en dólares. Entonces, ahí le damos OK. Ya definimos entonces el proyecto. Para revisar la misma información que hemos introducido, aquí abajo a la derecha hay una ventanita que indica sobre el LEED, sobre la versión que hemos incluido de LEED, sobre la versión de ventilación que está incluida en el software y sobre la ventilación de análisis de energía. Entonces, aquí, bueno, básicamente el software tiene esta característica como ambiente. Es un software a la parte izquierda. Bueno, empezando la primera parte, vemos los iconos de proyecto, editar, reportes. Del lado superior aquí podemos sacar los reportes. Esto básicamente son todas las funcionalidades que tiene el software. Después, como les comenté antes en la presentación hay un panel en la parte izquierda donde vamos a tener la climatología, vamos a tener los espacios, vamos a tener los sistemas, las plantas y los edificios. Y básicamente la librería del proyecto, que es donde vamos a alojar toda la información sobre la programación, vamos a alojar toda la información sobre los muros, sobre los techos, sobre las ventanas, sobre las puertas, sobre las sombras, digamos, los chillers, las torres de enfriamiento, las calderas, las unidades eléctricas y las unidades en combustible, o sea, las tarifas eléctricas y las tarifas de combustible. Que esta información es una librería que nosotros podemos extraer, o sea, básicamente como recomendación, podemos desarrollarla y poder extraerla desde cualquiera de un proyecto que hayamos hecho con anterioridad. Entonces, como recomendación y para hacer un trabajo ordenado del software, la idea es que ustedes comiencen a trabajar en sus librerías, a trabajar en sus elementos, que básicamente elementos, ya volviendo otra vez a la terminología, elementos serían las condiciones de pared o los elementos de las paredes, de los techos, las ventanas y las puertas. Hacer una librería para luego que empecemos con la creación de espacios y la creación de sistemas, podamos elegir rápidamente cuáles son cada uno de los elementos que componen los espacios, en el caso de los espacios, y los sistemas en el caso de los sistemas. Como dando un poco de tips, si le damos sobre proyecto, es importante que siempre mantengan la versión más actualizada del software. Como les comenté, estamos en la 5.11. Esto le va a permitir poder compartir archivos que tengan la misma versión sin ninguna posibilidad de error. Es decir, nosotros podemos con esta versión 5.11 abrir cualquier archivo desde la versión 3 en adelante. Entonces, por eso es importante, si tuvieran la versión, por ejemplo, 3, no pudieran abrir un archivo desde la versión 5. Entonces, como otros datos importantes, tenemos las propiedades del proyecto. En esta casilla o en estas siguientes opciones, es un error bien habitual tratar de cuando queremos compartir un proyecto, ir hasta la carpeta raíz donde se aloja el proyecto, copiarla y pegarla. El hub no funciona de esa manera. El hub genera un archivo que lo extraemos desde esta opción para que ese archivo al final sea compartido a través de un correo, de un mail o de cualquier forma. Entonces, para exportar un proyecto vamos a utilizar Archive y para importar un proyecto vamos a utilizar Retrieve. Después vamos a ver después lo vamos a usar para saber cómo se usa. Aquí hay otra opción bien importante que es cómo importar datos desde otro proyecto Hub. Es decir, si ustedes tienen un proyecto donde ya han trabajado la librería, donde ya tienen sus muros definidos, tienen sus ventanas o todas las características, incluso también sobre clima, espacios, cualquier dato importante lo pueden importar desde esta opción.
Bueno, como siguiente paso, voy a presentar, digamos, un ejemplo que es con el que vamos a estar trabajando durante el software. Es importante comentarle que este ejemplo es el que viene por defecto en la ayuda del software. Permiso. Es el ejemplo que viene por defecto en el software. Entonces, vamos a trabajar con esto. Cuando regularmente recibimos una planta de arquitectura o una planta desde la base inicial del proyecto, recibimos esto, o de donde venga, desde un croquis, desde un levantamiento, vamos a tener como primer input una planta con la necesidad de climatizar. Como recomendación, para trabajar ordenadamente en el hub, la idea es que ustedes de cierta forma definan cuáles son las necesidades de cada uno de los espacios. Primero le den un nombre, establezcan cuáles son las áreas, vamos a establecer cuáles son el número de personas que van a estar en ese espacio, cuáles son los datos de los muros o ventanas, su orientación según los puntos cardinales, cuáles van a ser cuáles son las áreas del techo, cuáles son las superficies de la losa o del techo, digamos. Entonces, bueno, básicamente la idea es que tengan como referencia esta información para luego ir ingresando todo en el software ordenadamente y de manera bien práctica y bien ágil, ¿ok? Nosotros en esta primera etapa vamos a crear, esa es la palabra, vamos a crear un espacio. Después yo les voy a indicar que la idea es que después ustedes en la próxima comiencen a practicar con esta misma información en creando todos los espacios y creando todos los espacios con todos los elementos que hemos descrito. Entonces, bueno, esta es una sala de clases o un colegio, digamos, con distintas aulas de clase. Hay una sala de música, hay unos pasillos que también se quieren climatizar. De este lado hay una oficina, hay un depósito, básicamente lo que siempre vemos o lo que regularmente vemos en un proyecto que requiere climatizar espacios, ¿ok? Entonces, como primera parte, vamos a establecer o vamos a rellenar nuestra librería, que va a ser la primera, la introducción vamos a rellenar los elementos para luego crear los espacios. Esa es como la primera parte, ¿ok? Entonces, como primer paso de una librería que se debe llenar ordenadamente son los schedules o horarios de programación. Los horarios de programación, si le damos clic, por definición como concepto van a ser toda la programación donde van a aplicar las cargas internas dentro de los espacios. Bien sea, cargas internas dentro de los espacios o el schedule o la programación para los equipos de aire acondicionado. Entonces tenemos básicamente 3 tipos de schedule o programación. Por ahora vamos a trabajar los fraccionales, que aquí da una pista para qué se usan. Vienen siendo para personas, para luces, para equipamientos, para misceláneos, sensible, latente, para ventilación, todo lo que tenga que ver con cargas internas. Después tenemos el próximo schedule, que es para el uso de los equipos de climatización o los termostatos básicamente cuándo se van a usar, si ocupado o las condiciones del termostato. Entonces, para definir los schedules o la programación, tenemos al lado derecho 2 pestañas adicionales, donde tenemos la posibilidad de definir 8 tipos de perfiles que luego van a ser asignados en una matriz que ya les voy a explicar. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo podemos entender esto o cómo usamos los perfiles? Vamos en si se dan cuenta, bueno, como comentario adicional, en cualquier lugar donde vean la palabra design, se refiere al dimensionamiento de las baterías en etapa de diseño, quiere decir en cálculo de cargas térmicas, en cálculo para dimensionamiento de equipos. Entonces aquí tenemos una matriz de asignaciones donde vamos a definir los perfiles. Si vemos la primera casilla, que es Design, tenemos el perfil 1 y después podemos definir, vamos a definir un perfil para cada uno de los meses del año, desde enero hasta diciembre, y la segunda parte tiene que ver con el tema de análisis de energía. Entonces podemos definir para cada día de la semana, desde lunes hasta sábado, incluso días festivos, un perfil diferente para que el software haga una simulación mucho más exacta de lo que ocurre en cada día del año durante cada mes del año. Entonces, para hacerlo un poco más práctico, nosotros tendríamos entonces que definir para el diseño, que es lo que vamos a hacer como primera parte, vamos a definir un perfil. Los perfiles se definen de la siguiente forma. Nos vamos a los perfiles, hacemos doble clic y vamos a encontrar un sistema de barras. Las horas están de forma vertical y el porcentaje está en el eje vertical, y las horas están en el eje horizontal. Entonces, queremos definir un perfil de diseño, que es el perfil de diseño o el perfil con el cual vamos a usar para calcular los equipos. Entonces, podemos decir que primero vamos a darle un nombre a este schedule. Aquí lo ideal es que, hay dos formas de hacerlo. Podemos crear schedules para cada una de las cargas, o si las cargas ocurren en el mismo tiempo, podemos agrupar los schedules y hacerlos de cierta forma más fácil. Podríamos crear un schedule para luces, un schedule para personas, un schedule para equipos eléctricos, pero si las cargas las cargas internas de esas cargas o de esas ganancias ocurren en un mismo tiempo, podemos agruparlas en un solo schedule, que por ejemplo sea ocupación. Entonces, vamos a definir el schedule ocupación. Estamos hablando de que es un aula de clase, entonces vamos a definir, o salones de clase, vamos a definir que desde las 12 hasta las 6 no hay nada operando, o ya no hay nada no hay ninguna carga que esté activa en ese momento, y después podemos definir que desde las 19 hasta las 23 está todo en cero. Como recomendación, como recomendación, cuando definamos el perfil de diseño, lo ideal es que todo esté en 100% para, de cierta forma, resguardar que nuestros equipos estén diseñados para cada uno de los horarios o para cada uno de los días en todos los horarios del año, ¿ok? De esa forma podemos asegurarlo. Ahora, cuando necesitemos hacer los perfiles para el análisis de energía, sí podemos ser un poco más estrictos o más precisos en cuanto a cómo ordenar el perfil en base a la ocupación. Entonces, escribiríamos, por ejemplo, de 0 a 7, que igual estaríamos sin ocupación. Después podemos darle un perfil según básicamente la ocupación, y sí usarlo para el análisis de energía.
podemos decir si es una oficina, por ejemplo, un supermercado, ya hablando de temas más generales, podríamos hacerlo en base a los PIC o al funcionamiento del servicio, digamos. En este caso, en una escuela, podríamos decir que de 9 a... Esto es básicamente para el análisis de energía, de 9 o de 7 a 9. Podríamos decir que estamos en un 80%. Después de 10 a 14, la escuela está totalmente full. Después podríamos bajar de 15 a 18, bajarlo a 70%. Y después de 19 a 23, bueno, dejarlo otra vez en 0%. Perdón, se me fue. Dejarlo otra vez en 0%. Entonces ahí tendríamos un perfil o un horario asignado para el design y uno para el análisis de energía. ¿Cómo los asignamos? Bueno, deberíamos crear otro perfil que sería para los días donde no hay nadie, los días festivos, sábados, domingos, por ejemplo. Entonces que digamos que de 0 a 23 hay 0 carga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los asignamos? Bueno, el perfil 1, simplemente los marcamos todos y con el teclado podemos ir cambiando los números. También podríamos decir, ahora que estamos hablando sobre una escuela, podríamos asumir que como en Chile los enero y febrero son feriados, podríamos asumir el perfil 3 en todo caso. Pero bueno, eso nos daría ir muy fino en cuanto al tema de cómo asignamos los perfiles, pero de cierta forma es una opción que tenemos. Ahí cambiaría básicamente cuál sería el ciclo de cuál es el día más crítico. Entonces vamos a definir para diseño 1, para todos los días de la semana. En análisis de energía vamos a definir el 2, y para los días sábado, domingo y feriado definiríamos el perfil número 3. Entonces de esa forma vamos a crear nuestros perfiles, nuestro perfil para cada uno de los elementos o cargas térmicas. ¿Okay? Cuando llegue el momento de sistemas, que es donde se usa el de termostatos, ahí es donde crearemos el perfil de termostato. Asignado ya el perfil o la programación para esto, le damos OK. Después nos iríamos a crear los muros, las ventanas, los muros, los techos, las ventanas y las puertas. Hacemos clic sobre la ventana, aparece esta información. Las paredes, hacemos clic sobre paredes, aparece información. Ya por defecto vienen muchas paredes en base a normas americanas. Vienen muchas paredes por defecto con toda su información, con información ya definida en cuanto a sus capas. Esta es la parte interior del muro, esta es la parte exterior. Como concepto, el software utiliza la denominación de paredes o muros o walls como cualquiera de los elementos que estén expuestos a la radiación. O sea, cuando hablamos de paredes que estén expuestas a radiaciones exteriores, es decir, vamos a definir esto como fachadas, como paredes exteriores. Para paredes interiores tenemos otra definición que se les explicaré un poco más adelante. Pero básicamente los muros vienen siendo cualquier elemento constructivo que esté expuesto al exterior. ¿Cómo hace el software para calcular esto? Bueno, utiliza cada uno de estos elementos en su fórmula, va calculando cada uno para obtener el coeficiente U para, digamos, el conjunto de capas que componen un determinado muro, ¿ok? Podemos editarlo, es posible editar esto. Si nosotros tomamos alguno de estos elementos base, le damos, entonces podríamos
En todo caso, remover si es que no queremos eso, o insertar algunos elementos en caso de que sea necesario. Un error común es que muchas veces tratamos de acercar el U a algún U conocido que necesitamos ubicar. Entonces eso, básicamente, si no se introducen los datos correctos que pide el software cuando ingresamos alguno de los elementos, posiblemente nos arroje un error porque el software calcula capa por capa en su fórmula de transferencia cada uno de los elementos. Entonces, es bien, es posible hacerlo, sí, podemos editar toda esta información. Sin embargo, bueno, los datos que coloquemos aquí de densidad, calor específico y valor R, deben ser reales para que la sumatoria de U sea el correcto. Entonces, bueno, aquí también podemos definir cuál va a ser la absorbizancia del elemento según la superficie. Puede ser oscuro, puede ser medium, puede ser light, o simplemente nosotros podemos colocarlo en un valor definido aquí, 0.8 o lo que sea. Entonces, bueno, para nuestro ejemplo, yo como siempre, como recomendación, siempre coloco un medium, pues es el más completo. Es decir, si después ustedes quieren crear algunos muros que estén ya predeterminados y ubicarlos, pueden hacerlo y ir nutriendo su librería de elementos. Le damos OK y ya tenemos creadas las paredes o los muros. Análogamente, para los techos, vamos a tener el mismo concepto como techos. Techo 1. Vamos a tener el mismo concepto, está distribuido por capas. También hay algunos ejemplos o algunos datos ya introducidos según normas americanas, con la misma información que nos entregan al final un U relativo en base a cada uno de los elementos. Análogamente, voy a elegir aquí un medium roof para crear el techo. Después nos vamos a las ventanas. Bueno, a crear los elementos que vendrían siendo las ventanas. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. O vamos a crear tantas ventanas como tengamos en el proyecto, es decir, cualquier tipo de ventana con sus dimensiones, o podríamos crear una ventana tipo que sea de 1 por 1 y en ese momento hablamos de superficie acristalada o superficie vidriada cuando ingresemos el tipo de ventanas en los muros, ¿ok? Bueno, aquí también tenemos nuestro coeficiente U para el vidrio, es posible cambiarlo en todo caso, y el coeficiente de sombra para este vidrio. Es posible también hacer ventanas un poco más complejas, con doble vidrio, con espacio entre los vidrios, pero bueno, ya eso es un poco más avanzado. Lo ideal es que empecemos por una ventana tipo normal y estándar corriente. Para las puertas, bueno, ya ahí tendríamos que crear nuestras puertas. Para las puertas haríamos lo mismo, crearíamos de la misma forma. Análogamente, podríamos crear tantos tipos de puerta como tengamos, o podríamos crear una sola puerta con un área de 1 metro cuadrado y trabajar, en este caso, como superficie de las puertas en cada uno de los casos que tengamos puertas en un muro en específico. También podemos incluir dentro de las puertas superficies acristaladas o superficies vidriadas dentro de estos espacios. Después nos vamos a la posición de sombras o shades. Aquí vamos a definir todas las estructuras geométricas, todas las estructuras constructivas que le den sombra a las ventanas, que al final van a limitar o van a incidir en la energía que se transmite a través de las ventanas. Entonces tenemos posibilidad de elementos sobre las ventanas, elementos verticales a la izquierda de las ventanas y a la derecha de la ventana.
como dato importante, se lo recuerdo ahora, la ayuda del software es bien amplia, es bien robusta, tiene bastante información sobre lo que hace y es muy fácil de usar. Simplemente con colocarnos sobre algún elemento que tengamos duda o tengamos alguna confusión, podemos aplicar F1, nos abre la ayuda y nos indica rápidamente de qué está hablando y qué es lo que debemos introducir ahí. Entonces, como les comenté, esos son elementos que están geométricamente a la izquierda de la ventana. Esto es tal cual para cualquiera de las variables de la información que debemos introducir en el software. Podemos hacer la misma prueba con el superior y aparece cada una de las variables que tenemos que introducir, por ejemplo. Entonces, esto se trata de elementos constructivos que estén sobre las ventanas. Entonces, bueno, aquí básicamente era para explicar esto. No vamos a crear nada porque vamos a asumir que no tenemos ningún elemento dentro de las geométricos dentro de las ventanas. Bueno, de esa forma, entonces, bueno, ya lo que será chiller, torre de enfriamiento, calderas y esto lo veremos en su momento en las próximas clases o en los próximos módulos. Por ahora, entonces, definimos nuestra biblioteca para los schedules, los muros, los techos, las ventanas y las puertas. Nos iríamos entonces básicamente teniendo una biblioteca ordenada al clima, o definir nuestras condiciones climáticas para cada uno de los espacios, para luego crear los espacios en base a los elementos. Para definir nuestras propiedades climáticas, hacemos clic sobre propiedades climáticas, aparece esta ventana. En una primera pestaña son los parámetros de diseño, en la segunda pestaña son los diseños de temperatura, o las temperaturas de diseño, los datos de solares, digamos, de radiación solar para cada una de las orientaciones según los elementos, y hay una última pestaña que vamos a usar cuando hagamos las simulaciones energéticas. Vamos a concentrarnos un poco en lo que son los parámetros de diseño. El software tiene alojada información estadística sobre los parámetros de más de 700 ciudades a nivel mundial, basados en el Handbook 2001. Entonces, ¿qué nos permite esto? Ubicar rápidamente ciudades dentro del software con sus características en latitud, longitud, elevación, temperaturas de diseño, de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo y rangos diarios de variabilidad entre la máxima y la mínima. Una pregunta común es si nosotros podemos modificar estos datos. Sí es posible modificarlos. El software básicamente lo que hace en su interior tiene varias fórmulas donde a través de los datos de temperaturas que nosotros introduzcamos, de bulbo seco, de bulbo húmedo y el rango, tiene unas fórmulas donde va a establecer el detalle del perfil horario para cada una de las horas del año en función de todos los meses del año. Entonces, para hacer un ejemplo práctico o para tener una idea, si nosotros introducimos aquí 31.7, que es la temperatura en Santiago, deberíamos buscar esa temperatura como es un país que está en el hemisferio sur, el verano ocurre en enero, entonces deberíamos buscar en enero a las 13 horas que ocurre a partir de esta temperatura, el software hace todo el cálculo para determinar todas las temperaturas de todo el año, en condiciones de verano. Si nosotros
cambiamos a cualquier ciudad que esté por encima en el hemisferio norte, se van a dar cuenta, esta es la temperatura 34.4, vamos a buscar en el verano del hemisferio sur, que sería en agosto, entonces deberíamos encontrar en agosto a las 3 de la tarde la temperatura que hemos colocado en los parámetros de diseño. Entonces, como les comenté, a partir de la temperatura de diseño que colocamos aquí, el software va a determinar el perfil horario o el perfil de temperaturas para todas las horas del año y para todos los meses del año. Esto es básicamente porque el software hace el cálculo de cargas térmicas en modo enfriamiento para todos esos perfiles, o sea, para todas esas temperaturas, mientras que, como les comentaba, para el modo calefacción o en modo invierno solo lo hace en base a las temperaturas exteriores que nosotros colocamos aquí. Entonces, si hacemos, por ejemplo, vamos a Chile, tenemos alguna ciudad que no aparezca aquí, colocamos ciudad 1, por ejemplo, y nosotros podemos tranquilamente modificar cada uno de estos datos, donde vamos a decirle que esta temperatura es de 38 grados, vamos a decirle que la humedad es de 25 y esto es de 15 grados. Obviamente, si nosotros introducimos información aquí, debe ser bien consensuada y bien real para obtener las temperaturas de diseño adecuadas. Entonces, nos vamos otra vez a enero y deberíamos tener a las 3 de la tarde en enero los 38 grados que hemos colocado como temperatura de bulbo seco. ¿Okay? Entonces, de esa forma, nosotros establecemos cuál será nuestra condición de temperatura para calcular la carga térmica en modo enfriamiento. Vamos a seleccionar aquí Santiago para dejarlo por defecto. Y podemos colocar aquí que Santiago hace 35 grados. En la parte superior derecha vamos a establecer los datos sobre la relación que influye sobre el clima de esta ciudad. Por lo general, si no conocen algún dato, el software por defecto coloca un dato que es bien conservador. Es decir, si no conocen un dato y ustedes dejan por defecto cualquier dato, cualquier información aquí, cualquier dato, no se preocupen porque es un dato conservador en el caso de que no se conozca, pues. Entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo que no hay ningún multiplicador para los días de nubosidad o para los días muy nublados que influyan en la ciudad que nosotros hemos planteado. En la parte inferior derecha establecemos si hay cambios de horario en función de horarios de invierno o de verano. Aquí por defecto indica que no hay, pero nosotros podemos de cierta forma cambiarlo, colocar que sí se puede y colocamos desde qué hora a qué hora y cuál sería el nuevo horario para esa condición. Eso va a repercutir, digamos, directamente en el diseño de temperatura, que va a tomar como que hay un cambio en este horario. Entonces, bueno, entendido esto, pasamos a esta información que aparece, como les comenté, es básicamente la radiación en watts metro cuadrado por cada una de las orientaciones, y el multiplicador que aparece aquí, digamos, es el mismo que introducimos aquí. Si nosotros cambiamos aquí, es básicamente este mismo. Aquí lo podemos hacer para todas las condiciones, y aquí lo podemos hacer uno por uno en cada uno de los espacios, en cada una de las orientaciones para cada uno de los meses. Entonces, bueno, seleccionado nuestras condiciones de temperatura, iríamos a lo que son los espacios, a definir nuestros espacios.
definir, a construir espacios en base a elementos constructivos. Aquí nos iríamos otra vez a la información que hemos preparado o a la información que hemos ya extraído de planos o de cualquier croquis que tengamos. El ejemplo que nosotros tenemos es el siguiente. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que debemos conocer es colocar un nombre al espacio. Vamos a crear el espacio aula D6, por ejemplo. Si ya lo tenemos, colocamos el nombre del espacio. Área del espacio, superficie del espacio, básicamente es los metros cuadrados que contiene ese espacio. Regresamos otra vez, son 83 metros cuadrados, colocamos aquí. El averaje o la altura de este espacio es, como concepto, es el espacio o la altura que nosotros observamos si estamos dentro del espacio, es decir, dentro de qué es lo que nosotros vemos dentro del espacio. Vendría siendo el volumen efectivo, eso es básicamente para determinar el volumen efectivo de climatización o de confort que nosotros necesitamos. Entonces aquí vamos a establecer una altura de 3 metros. Este dato es un dato de criterio, digamos, del diseñador en base a un parámetro fundamental. Se llama building weight y en unidades sería kilogramos sobre metros cuadrados. Es un dato que básicamente nos va a determinar cuál es el peso de la edificación. ¿Cómo lo definimos o cómo lo estimamos? Esto como concepto es para determinar cuánto tiempo o qué cantidad o cuánto tiempo tiene o cuál es la energía, cuál es la inercia que puede acumular el espacio. Es decir, si tenemos una construcción robusta con paredes o con muros de hormigón bien gruesos, con bastante espacios con bastantes muros, eso va a ser una construcción bien pesada que lo más seguro es que sea bastante hermética y su inercia se pueda mantener en el tiempo, la inercia sea alta y se pueda mantener en el tiempo la climatización. Ahora, si tenemos un edificio que es bien acristalado, que tiene mucha zona ventilada, ahí sería entonces un edificio un poco más ligero, y deberíamos entonces mover la barra. Esto tiene una barra espaciadora donde nosotros podríamos moverlo en el caso que nosotros queramos cambiar el criterio básicamente, como les comentaba, para determinar la inercia del espacio. Después, como requerimientos de ventilación, podemos definirlos directamente en el software, pero recuerden que nosotros tenemos datos, como lo establecimos en el inicio, datos de Array 62.1/2016, entonces podríamos definirlos en base a la norma para cada uno de los servicios que aplique. Entonces, de cierta forma tenemos dos opciones, o hacerlo individualmente si el proyecto lo pide o definido de esa forma, o lo podemos hacer en base a Array. Entonces, si lo hacemos en base a Array, simplemente debemos seleccionar alguno de los elementos. Vamos a seleccionar que es Bueno, y la segunda opción, si nosotros lo definimos nosotros, ¿por qué hay dos tipos de requerimientos? Es porque en muchos casos podemos aplicarlo en simultáneo. Entonces podríamos tener un requerimiento según un tipo de unidad, es decir, litros sobre segundo, y aplicar también uno en base a litros segundo sobre metro cuadrado. Entonces ahí aplicamos los dos requerimientos en simultáneo. Regularmente utilizamos uno solo o por persona o litros sobre segundo. Bueno, eso va a depender un poco del proyecto. En este caso vamos a utilizar datos de Array. Ubicamos Classroom por encima de 9 años y estaríamos bien. Después,
siguiendo un poco como avanzando a las pestañas siguientes, vamos a definir las cargas internas. Las cargas internas, como concepto, vienen a ser cualquier carga que otorgue una ganancia, o cualquier elemento que otorgue una ganancia o pérdida de calor, bien sea por luces, equipos eléctricos o la ocupación, digamos, de personas. Y también tenemos una casilla para colocar misceláneos o alguna carga que no esté incluida dentro de estas tres. Aquí básicamente vamos a incluir las cargas por luces, overhead lighting, son las luces que están en el techo, digamos. Las TAS son las luces de escritorio. Equipos eléctricos, vamos a definir equipos eléctricos en caso de que se tengan. Siempre hay algunos datos bien estándar sobre watts metro cuadrado, por equipos eléctricos. Entonces aquí básicamente tenemos que colocar información sobre el voltaje o las condiciones para cargas de luz. ¿Cómo aplican estas cargas, o en qué momento aplican estas cargas sobre el espacio? Es lo que hemos definido antes en los schedules, ya los definimos. Entonces, simplemente aquí lo que vamos es a seleccionar que la carga de luces va a ocurrir en el momento que nosotros hemos definido el perfil para ese schedule. Luego, hacemos análogamente lo mismo para equipos eléctricos. Colocamos 12 watts metro cuadrado. Esta información, si no la tienen, como le digo, hay algunas tablas o alguna información bien general sobre dónde ubicar datos específicos sobre equipos eléctricos. Ahora bien, si el diseño se trata sobre, por ejemplo, salas eléctricas que son bien, que sirven solamente equipos eléctricos, sí hay que buscar la información un poco más detallada y algunos términos bien un poco más detallados, porque tendríamos algunas condiciones especiales aquí. Establecemos también la ocupación. Aquí, establecemos el schedule de ocupación. Luego veríamos cuál sería la cantidad de personas para este espacio. Nos vamos otra vez a nuestra guía que hemos ya desarrollado. Son 25 personas que van a ocupar este espacio. Colocamos 25 personas. Después debemos definir cuál es el nivel de actividad de estas personas. Colocamos cuál va a ser, en base a esto, definimos cuál va a ser la potencia que ellos van a generar en base a la ocupación o en base a su actividad. Vamos a definir entonces, esto también en base a datos, puede ser en base a datos de array, ya definitivamente, o un valor definido por nosotros mismos. Vamos a colocar en una sala, podemos colocar Sanitary Work, y también asignamos una ocupación. En opciones de misceláneos vamos a establecer cualquier carga sensible o carga latente que esté ocurriendo en ese espacio. Es muy común usarlo, por ejemplo, cuando se hacen cálculos de piscinas, que hay una carga latente en ese espacio. Bueno, en este espacio podemos, luego de calcularla manualmente, cuál es la evaporación, es la evaporación en un espacio que tenga una piscina, por ejemplo. Bueno, colocamos aquí directamente el valor en watts de esa carga, y cuándo aplica también. Cuándo aplica, que cuándo sería el schedule de esa carga. Después nos iríamos, definidos las cargas internas por luces, equipos eléctricos y personas. No tenemos nada más. Y iríamos entonces a definir las paredes. Como les comenté, las paredes son definidas como todo lo que esté expuesto al exterior en una orientación específica. Iríamos otra vez a nuestra planilla o nuestra información, y tenemos descrito que para el aula 6 tenemos una pared en el sur de 310 pies. Lo cerré. Bueno. Entonces vamos a definir, ubicamos la orientación de la pared, establecemos los metros cuadrados, establecemos, perdón, voy a abrirlo.
Establecemos la cantidad de ventanas que tiene, que también lo hemos establecido aquí, en esta tabla. Bueno, esta tiene el aula 6 tiene 0 ventanas. Podemos, como para hacer un ejemplo, incluir las ventanas, como determinamos que fue una ventana de 1 por 1, aquí vamos a establecer la superficie de esa ventana, entonces podemos decir que es una ventana, en este caso, de 3 metros cuadrados. Como comentario, aquí debemos incluir el área total de la pared, o sea, el área total del muro, y el mismo software hace la diferencia y va a calcular solamente o sea, hace la diferencia entre lo que es muro y entre lo que es ventana. En el lado derecho vamos a definir el elemento o el tipo de ventana el tipo de muro que hemos definido. Aquí podríamos tener n cantidad de muros desde nuestra biblioteca. En tal caso que queramos crear uno, es posible hacerlo desde aquí. También vamos a definir entonces un tipo de pared para este espacio. Ya está en nuestra biblioteca. Vamos a definir entonces un tipo de ventana. Ya lo definimos. Y así entonces quedaríamos revisando que para el aula 6 tenemos una pared con un muro en el lado sur de 25 metros cuadrados y con 0 ventanas. Bueno, aquí ya establecimos una ventana. Análogamente, bueno, ya pasaríamos entonces, ya definimos esta ventana exterior. Recuerden, importante, las paredes o los muros, simplemente estamos considerando los muros exteriores, ¿ok? Que sería los muros exteriores, que sería básicamente este. Aquí, bueno, aquí también tenemos, está un poco, esto le falta un dato, que básicamente aquí tenemos otro muro exterior también, y lo vamos a crear también aquí, que sería un muro en la orientación oeste de 25 metros cuadrados. Vamos a colocar bien que aquí es 0. Aquí son 3 ventanas para colocarlo de alguna forma. Y ahí sí quedaríamos entonces, solo las paredes expuestas al exterior son las que se colocan en este espacio. Luego iríamos a lo que son el techo. De la misma forma podemos, como concepto de techo o de roof, vendría siendo todo lo que esté expuesto al exterior según una orientación específica. En este caso tenemos la posibilidad de colocarlo horizontal también. Vamos a colocar un techo horizontal según nuestra información, es un techo horizontal de una losa de 83 metros cuadrados. Colocamos los 83 metros cuadrados y aquí tenemos la posibilidad de colocar algún elemento vidriado o algún elemento de tipo de techo que sea colocado como una claraboya, una lucarna, creo que es el nombre técnico, para que se ubique en el techo, y también se define como una ventana. Entonces podríamos aquí, de la misma forma como definimos una ventana, definir una ventana o un tipo de ventana que sería skylight para los techos. Definido entonces de esta forma del techo, iríamos a lo que serían las infiltraciones. Como concepto, infiltraciones vendrían siendo cualquier caudal de aire cualquier caudal de aire no deseado dentro del espacio, que bien sea entre por algún lugar que no hemos previsto. Es una carga, digamos, difícil de estimar, pero también hay ciertos parámetros que se pueden conseguir información sobre cómo estimarla en función de cuál es el servicio, de cuál es el tipo de material. Y bueno, algunas personas, algunos proyectos se especifican, algunos otros no los especifican. La indicación que nos da aquí abajo es, tenemos la posibilidad de ver cuándo aplica esa infiltración. Si es siempre o si es solo cuando los ventiladores estén apagados. Es decir, si tenemos una presión negativa, una presión
positiva no vamos a tener infiltraciones, entonces de esa forma podemos señalar que solamente cuando estén los ventiladores apagados es que va a ocurrir esta carga por ventilación. Aquí lo podemos definir entonces como litros metro cuadrado, o lo podemos, en tal caso de que sea a través de los muros, lo podemos como litros superficie de metro cuadrado, o directamente sobre cambios o renovaciones de aire por espacio. Aquí vamos a colocar entonces un 0.3 como conservador. Podemos definirlo entonces para diseño en enfriamiento, diseño en calefacción y para el análisis de energía. Vamos a colocar igual para los tres la misma cantidad de infiltración. Ya finalizando, nos quedarían dos partes más para definir nuestros espacios. Aquí tenemos 4 tipos de espacios. El primero, espacio, o sea, el espacio que estamos atendiendo está sobre un piso que está acondicionado. En este caso sería, no tendríamos ninguna ganancia o pérdida de calor sobre el piso que estamos tratando. Es decir, por ejemplo, si es un edificio de oficinas donde el piso de abajo también está acondicionado, entonces ahí no tendríamos ninguna diferencia. Por eso no hay ninguna aplicación. ¿Cuándo tenemos que ingresar datos? En los siguientes espacios tenemos la segunda opción, que sería el espacio está sobre un espacio no acondicionado. Es decir, nuestro espacio que estamos tratando está, por ejemplo, sobre un estacionamiento, sobre una sala de máquinas, sobre una bodega, cualquier espacio que no esté acondicionado, que genere una diferencia de temperaturas en ese suelo. Ahí vamos a introducir datos. Entonces, como comentario o como dato, ¿cómo introducimos los datos de esta forma? Aquí establecemos la superficie que no está acondicionada. Vamos a dejar los 83 metros cuadrados. Bueno, solamente voy a explicarlo. Vamos a determinar entonces el valor del U del piso o del concreto, de lo que tengamos como intermediario, y después hay una serie de temperaturas que tienen una analogía bien diferente a cómo se trata el clima, porque básicamente lo que nos dice esto es que cuando la temperatura máxima exterior es una temperatura, ¿cuál es la temperatura máxima en mi espacio no acondicionado? Es decir, si afuera hay 35 grados, en el espacio no acondicionado, ¿cuál sería la temperatura? De igual forma, para la temperatura mínima, cuando la temperatura mínima ambiente es alguna, ¿cuál sería la temperatura mínima de mi espacio no acondicionado? Entonces, teniendo un ejemplo para Chile, por ejemplo, entonces podríamos decir, un ejemplo para Chile en un estacionamiento, podríamos decir que la temperatura máxima ambiente puede llegar a 37 grados y la temperatura de ese estacionamiento podría ser máximo unos 26 grados. En el caso de temperatura mínima, al año nosotros podríamos tener una temperatura de menos 2 grados y el espacio no acondicionado podría tener una temperatura de estacionamiento, podría estar básicamente como a 10 grados. Entonces, haciendo esta analogía, el software va a calcular cuál es la diferencia de temperaturas que existe entre ambos y colocar las cargas que sean necesarias para hacer el cálculo. Luego tendríamos piso sobre el suelo, o digamos ya directamente sobre tierra, y el espacio que esté básicamente enterrado sobre alguna superficie. Aquí, básicamente, si quieren más información sobre, podemos darle a F1. Nos pone cuáles son los datos que tenemos que poner. Básicamente aquí son cuál es los metros cuadrados que están en contacto, cuál es el valor U, cuál es el perímetro expuesto y cuál es, en caso de que tengamos un aislamiento entre el piso y el suelo o el suelo, sí, cuál es la condición para ese
o sea, el valor R para ese aislante. En el caso de pisos enterrados es lo mismo. Colocamos entonces, para conocer cada uno de estos valores, podemos presionar F1 y nos da básicamente cuáles son cada uno de esos que sería el largo, cuál es la altura a la cual está enterrada el espacio, si hay cuál es el tamaño del aislamiento, de los aislamientos laterales, y básicamente esto es lo que nos da como consecuencia aquí. Para nuestro ejemplo, bueno, vamos a colocar este ejemplo que ya hemos dejado aquí, un espacio sobre tierra, o que es una planta principal donde está este valor U, y lo definimos de esa forma. Ahora, como dato final, vamos a definir, en el caso, las particiones. Esto solamente se usa para espacios en caso de muros o techos interiores que estén adyacentes a espacios no acondicionados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos atendiendo el aula 6, por ejemplo, y una pared adyacente, esta aula tiene dos muros, digamos, dos muros interiores. El primero es hacia el aula D107. Esta aula vamos a considerarle un clima, entonces esto no lo vamos a considerar como una pared interna. ¿Qué vamos a considerar como una pared interna? Cualquier muro interior que esté en contacto con un área que no tenga clima, es decir, que no esté acondicionada. Vamos a hablar entonces de esto, de que sea un baño, una escala, una bodega, por ejemplo, todas esas condiciones. Un pasillo puede ser, si estamos viendo el aula 7 y el pasillo no lo vamos a acondicionar, entonces aquí sí hay una diferencia de temperatura que debemos entonces incluirla en lo que sería una partición o un muro interior, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de definirlo? Análogamente a como lo hicimos en los techos, vamos a definir primero cuál es el tipo de partición, si es de techo o si es de pared. Vamos a definir un área para ese muro interior que está en contacto con un área no acondicionada. Vamos a definir un valor U y vamos a hacer la misma analogía de temperaturas como ya les expliqué. Para la máxima temperatura, cuál es la máxima del espacio no acondicionado, y para la mínima temperatura, cuál es la mínima del espacio no acondicionado. De esa forma, bueno, aquí podríamos definir entonces para el aula 6, los vestíbulos no los vamos a acondicionar, entonces podríamos definir aquí una partición de pared con un área de 6 metros cuadrados, y podríamos entonces colocar las mismas condiciones que colocamos anteriormente, 38, cuando hay 38 grados, cuando hay 37 grados exterior, ese espacio estará a 26, y cuando hay menos 2 grados exterior, ese espacio estará aproximadamente a 10 grados. Ahí entonces definimos esta pequeña pared que limita con un espacio no acondicionado. Esa es la forma entonces de definir cuál es el espacio no acondicionado o un muro interior. De esa forma entonces terminaríamos con la carga de los espacios. Terminaríamos de cargar nuestro espacio número 1 y ya tendríamos creado el primer espacio del ejemplo. Bueno, ya estamos por finalizar, estoy pasado un poco de tiempo, sin embargo quería mostrarle, quería decirles que para que ya tengamos un abreboca de lo que será la próxima sesión, la idea es que ustedes ahora practiquen, tengan
carguen información, carguen estos datos dentro del software y empiecen a manejarlo y a conocer, o sea, para que empiecen a tener prácticas sobre esto. Importante que el software trae por defecto este ejercicio como un proyecto, o sea, como un archivo ya ejecutado. Entonces, como les comenté, vamos a importarlo, le damos a Project, le damos aquí donde dice Retrieve o Importar. Aquí podemos darle, ¿no? Nos abre una ventana y hacemos clic donde dice Exempt Hub 5.1, le damos Retrieve y nos debería traer el archivo completo. Entonces aquí están todos los espacios que hemos visto en este ejercicio cargado. La idea es que, bueno, ustedes comiencen a hacerlo y después lo comparen con esto. Es una manera de cómo empezar a trabajar en el software. La próxima sesión empezaremos entonces a partir de esta información que hemos cargado aquí a crear sistemas, a crear distintos sistemas con la información que hemos obtenido de los espacios para obtener los primeros reportes de cálculo de cargas térmicas, dimensionamiento de equipos y comparación entre los sistemas. De esta forma, entonces, hemos llegado al fin de la primera sesión.